Gracias, Domingo. Hay un decreto presidencial que dice: se declara el 30 de mayo de cada año Día de la Libertad, pasado mañana, en homenaje a la resistencia nacional y a las víctimas de asesinatos, desapariciones, torturas y abusos ejecutados, así como los desmanes cometidos contra el patrimonio del Estado Dominicano durante 31 años de gobierno dictatorial dirigido por Rafael Leónidas Trujillo Molina, el jefe. En función de que estamos a 48 horas del 30 de mayo, creo que es oportuno encontrar frente a el recuerdo del Día de la Libertad, que va a ser ratificado en un acto el sábado a las 5 de la tarde en la antigua feria. Ahí va a haber un encuentro convocado por el propio gobierno, por el Ejecutivo. Entonces, a propósito de eso, creo que vale la pena recordar que nosotros tenemos un museo memorial de la resistencia dedicado sobre todo a los héroes antitrujillistas. Hace 10 años que abrió sus puertas ese museo memorial. 10 años. Un día antes de cumplirse los 50 años de la desaparición de Trujillo, un 29 de mayo. Es también dirigido por una museógrafa con experiencia y práctica donde se formó en el extranjero, que ha hecho la razón de su vida de la fundación y el mantenimiento de ese museo. Ella misma es hija de lo que recuerda. Su padre, Luis Peña Pichardo, Luis Parris, asesinado cuando Balaguer, y Cristina Díaz Gautier, una reconocida mujer combatiente de toda la etapa antitrujillista. Luisa de Peña dirige un museo, y dentro de ese museo están las salas que exhiben documentos y fotografías en salones nombrados mitos de la era. Ahí está la referencia de la era de Trujillo. Expediciones de Constanza Baibón y Estero Hondo, con detalles. Asesinato de las hermanas Mirabal. Ajusticiamiento de Trujillo. Y una sala que reproduce lo que en la sala de tortura de la 40 existía, con una silla eléctrica, una réplica de la silla eléctrica. Además, estaban también, junto con las sillas eléctricas, el bastón eléctrico que se usaba para hacerle descarga en el cuerpo a la gente, y una maqueta con todos los aspectos de la cárcel de la 40. Ahora estamos a la puerta precisamente de convertir el 30 de mayo en el Día de la Libertad. Yo quiero compartir con ustedes que estas generaciones que han nacido después de hace 60 años, más de la mitad de la población tiene menos de 60 años, más de la mitad de la población tiene menos de 60 años. Eso quiere decir que más de la mitad de la población sabe de la era de Trujillo lo que le ha oído a personas. Y la trascendencia y significación del dominio de Trujillo solo tiene un lugar en el país donde se recogen los rastros de esa era, que es ese Museo Memorial de la Resistencia. Solo en ese lugar existe esa colección de material que prevé la era y que destaca la característica de ese dominio dictatorial de Trujillo. Solo en ese lugar usted puede llevar a los estudiantes, y cerca de 600,000 estudiantes de primarias han sido llevados a ese centro por los maestros de la capital, y en ocasiones hasta del interior, que lo traen ahí para que le den una clase presencial explicándole lo que fue la era de Trujillo. En cierta medida, ese museo ha desarrollado una labor de mantener vivo el recuerdo de los aspectos más negativos de la dictadura. La ignorancia de lo que fue la dictadura ha creado situaciones que hay algunos tipos que son capaces en una coyuntura de decir: aquí lo que hace falta es un Trujillo. Y está diciendo eso porque no sabe lo que fue el jefe. Entonces, en cierta medida, en el alma dominicana se han quedado los valores arraigados que proyectó Trujillo.
El trujillismo se ha quedado metida en la guía de la mayor parte de los políticos, que aunque desprecian y condenan el crimen y la represión, la otra herencia que acompañó a Trujillo, que fue el dominio y la concentración de la propiedad, de los beneficios y del uso a su favor de todo lo que representaba el disfrute del poder. Los políticos que creen que efectivamente esa práctica trujillista es la guía para la política de hoy, los que se oponían a los políticos pensando simplemente en relevarlo, no en superarlo, pensando en ocupar ellos el puesto que envidiaban, no en criticar la esencia de esa degradación que se practicaba. Y en el alma de la mayor parte de los políticos de hoy en el poder hay una idea degradante de la política, que es creer que la política da licencia para usted usar en su beneficio lo que representa la autoridad o la jerarquía que desempeña, o los recursos que administra, o las relaciones que privilegias. Hay una prostitución de la política que está asociada por el tiempo que se reiteró su manejo y por la herencia que dejó en el trujillismo. Venía desde antes, se fortaleció con Trujillo y ha permanecido después el ver la política como esa posibilidad o licencia de aprovechar todo a su favor. Pues miren, el único lugar del país donde hay un esfuerzo de presentar lo que era Trujillo y su gestión es ahí en el Arzobispo Noel, en el Museo Memorial de la Resistencia. Es un esfuerzo que debía estar reproducido en todas las provincias, que debía estar adherido al Ministerio de Educación, que debía llevársele a todos los alumnos, no solo a los 600,000 que en 10 años, a los más de 600,000 que en 10 años, procedentes de las escuelas primarias han pasado por ahí. Pero eso es para la escuela intermedia y secundaria. Eso es para que toda la sociedad tenga un resumen idéntico de lo que fue ese pasado tan grave que todavía está presente en el alma dominicana. Con motivo del 30 de mayo próximo, yo he querido reiterar la significación y la trascendencia de ese lugar, el único recinto, lo repito, donde hay un resumen de lo que fue la dictadura, y al único lugar que puede ir una persona interesada en saber lo que fue el trujillismo, o una maestra llevar sus alumnos para ahorrarse el proceso de explicarle, porque allí es más fácil entender mirando las gráficas. Y además, sobre todo el impacto que debe producir en un niño sentarse en una réplica de la silla eléctrica, o ver el bastón eléctrico con el que con 8 pilas de foco dentro se lo concentraban a uno, a los varones en los testículos, a las mujeres en los pezones, como una descarga eléctrica que estremecía el alma. Y lo que lo sufrimos, nunca hemos podido olvidar lo que es esa descarga concentrada de energía eléctrica en un sitio tan sensible como lo que los torturadores escogían para hacer su desastre. Es pues, yo creo que parte del compromiso del cambio, desarraigar la herencia trujillista, desarraigar la cultura trujillista, tratar de develar los comportamientos que son una continuidad de esas prácticas. Y en eso tiene que ver la política contra la corrupción, porque el que estaba en un poder creía que tenía licencia para todo, para condicionar, para aprovechar, para decidir acerca del manejo de su cargo y de los recursos. Y nada puede contribuir mejor a crear la atmósfera del cambio que deseamos que socializar, popularizar la experiencia de lo que fue el trujillismo. Y ahí es que veo la trascendencia y la significación del único sitio donde eso puede hacerse. Y quisiera que el Ministerio de Educación tuviese una actitud de incorporar en su dinámica la relación formal e institucional con ese lugar que trata de que el trujillismo se comprenda para que pueda erradicarse, de que la gente valore el esfuerzo de los héroes y de todos los que lucharon por salir de esa desgraciada situación que aún perdura. Y desde ese punto de vista, yo quiero, a propósito de este 60 aniversario de la muerte del jefe,
6 décadas. Y a pesar del tiempo, Trujillo está vivo en el alma de muchos dominicanos. Y es un desafío que, aunque no se ve, se siente cuando hay que enfrentar decisiones políticas. Y en ese ámbito, yo quisiera que, así como vamos a celebrar el Día de la Libertad el 30 de mayo, también agregáramos un esfuerzo por desarraigar la herencia del jefe, fortaleciendo sitios como ese museo, fortaleciendo el museo y tratando de institucionalizar su aprovechamiento con el Ministerio de Educación. Porque las jóvenes generaciones solo de Trujillo saben las anécdotas o lo que se cuenta, pero no vivieron su desgracia ni tienen dónde ir a verla. Por eso hay que defender como un patrimonio de la cultura política de esta época ese lugar donde el trujillismo es una materia para que la gente no pueda dejarse seducir por su recuerdo. Así que mi respaldo a ese Museo Memorial de la Resistencia, del mismo modo que mi salutación a ese hecho de que el 30 de mayo sea declarado Día de la Libertad.